La sociedad anónima tiene su fundamento legal en el decreto del Congreso número 2-70 del Código de Comercio de Guatemala, en los artículos 86 al 194. Esta es una sociedad mercantil de tipo capitalista que se identifica con denominación social, cuyos socios accionistas responden de las obligaciones sociales de forma limitada al monto de las acciones que hubiere suscrito y su capital se divide y representa en acciones. Es una sociedad capitalista debido a que se identifica con denominación social, la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Su leyenda es sociedad anónima, la que podrá abreviarse SA, según el artículo 87. Para constituirse se requiere la participación de dos socios. El artículo 86. Sociedad anónima es la que tiene dividido y representado su capital en acciones. En esta sociedad se permite los aportes dinerarios y no dinerarios. Las aportaciones en efectivo, según el artículo 92, deberán depositarse en un banco a nombre de la sociedad y en la escritura constitutiva el notario deberá certificar ese extremo. El artículo 120 dice que los títulos definitivos de acciones deberán estar emitidos dentro de un plazo que no exceda un año contado a partir de la fecha de la escritura constitutiva o de la modificación de esta. El artículo 89. En el momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos el 25% de su valor nominal. Las aportaciones no dinerarias se regulan en el artículo 27, el cual nos dice que los bienes que no consistan en dinero aportado por los socios pasan al dominio de la sociedad, sin necesidad de tradición, y se detallarán y justipreciarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, al que deberá protocolarizarse. La sociedad anónima tiene tres clases de capital: capital autorizado, capital suscrito y capital pagado inicial. El capital autorizado, regulado en el artículo 88, el capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar un aumento de capital. Capital suscrito está en el artículo 89. En el momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos el 25% de su valor nominal de cada acción suscrita. Y el artículo 90 contiene el capital pagado inicial, el cual dice que, al constituirse una sociedad anónima, el monto de capital inicial de la misma será por lo menos de 200 hectáreas. El artículo 86 nos dice la responsabilidad de los socios accionistas ante las obligaciones sociales, y es que la responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. La sociedad se distribuye, esta sociedad se constituye de manera solemne en escritura pública. El órgano soberano es la Asamblea General, ubicada en el artículo 132, el cual dice que la Asamblea General es formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos. Es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. Las clases de asambleas según el artículo 134, asambleas ordinarias, artículo 135, asambleas extraordinarias y artículo 155, asambleas especiales. Algunas formas de celebrar estas asambleas son: asamblea totalitaria, según 2, asamblea de segunda convocatoria, 3, asamblea sucesiva. Para la convocatoria de las asambleas deberá hacerse por los administradores o por el órgano de fiscalización si lo hubiere. Si consideran las convocatorias, se dará preferencia a la hecha por los administradores y se fusionará las respectivas agendas, según el artículo 140. Mínimo para convocar la Asamblea General: los accionistas que representen por lo menos el 25% de las acciones con derecho a voto podrán pedir por escrito a los administradores en cualquier tiempo la convocatoria de una Asamblea General de Accionistas para tratar los asuntos que indique en su petición. Esto según el artículo 141. El artículo 156 regula la asamblea totalitaria. Toda asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa. 1. Si concurriese la totalidad de los accionistas que responda a los asuntos que se tratarán. 2. Siempre que ningún accionista se opusiere a celebrarla y que la agenda sea aprobada por unanimidad. El artículo 148
Para que una asamblea ordinaria se considere reunida, deberá estar representada por lo menos por la mitad de acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones solo se verán válidas cuando se tome por lo menos por la mayoría de los votos presentes. En asambleas extraordinarias, salvo que la escritura social se fije una mayoría más elevada, deberá estar representada para que se considere legalmente reunida un mínimo de 60% de las acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones se tomarán con más del 50% de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad, según el artículo 149. El artículo 151. Sesiones sucesivas. La Asamblea General podrá acordar su continuación en los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la agenda. Para convocar al órgano soberano hay requisitos. La Asamblea General deberá convocarse con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de su celebración. Los avisos deberán contener, primero, el nombre de la sociedad en caracteres tipográficos notorios. Segundo, el lugar, fecha y hora de la reunión. Tercero, la indicación de si se trata de asamblea ordinaria, extraordinaria o especial. Cuarto, los requisitos que se necesiten para poder participar en ella. Si se tratara de una asamblea extraordinaria o especial, los avisos de convocatoria deberán señalar los asuntos a tratar. En caso de que la escritura social autorizará la celebración de las asambleas de segunda convocatoria, deberá también señalarse la fecha, hora y lugar de esta reunión. Los socios pueden hacerse representar según el artículo 67, salvo disposición en contrario en la escritura social en una junta por medio de otra persona. La representación deberá ser por mandato o por carta poder. El órgano de administración es el encargado de ejecutar la voluntad social. En el artículo 162 señala la administración de la sociedad. Un administrador único o varios administradores actuando conjuntamente constituidos en consejo de administración serán el órgano de administración de la sociedad y tendrán a su cargo la dirección de los negocios de la misma. Si la escritura social no indica un número fijo de administradores, corresponderá a la Asamblea General determinarlo al hacer cada elección. Los administradores pueden ser o no socios. Serán electos por la Asamblea General y su nombramiento no podrá hacerse por un periodo mayor de 3 años. Aunque su reelección es permitida. Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fueron designados, mientras sus sucesores no tomen posesión. El nombramiento de administrador es revocable por la Asamblea General en cualquier tiempo. Artículo 163. Facultades de los administradores. La extensión de las facultades de los administradores se regirán por lo que disponga la escritura social. Artículo 164. Representación legal. El administrador único o el consejo de administración, en su caso, tendrá la representación legal de la sociedad. Artículo 171. Responsabilidad general. El administrador responderá ante la sociedad, ante los accionistas y ante los acreedores de la sociedad por cualesquiera de los daños y perjuicios causados por su culpa. El artículo 172 nos habla de la responsabilidad específica. El artículo 182, facultades de los gerentes, y el artículo 183, solidaridad de administradores y gerentes. El órgano de fiscalización es el que tiene como fin vigilar el cumplimiento de la ejecución y la voluntad de la sociedad. Artículo 184. ¿Quiénes fiscalizan? Las operaciones sociales serán fiscalizadas por los propios accionistas, por uno o varios contadores o auditores o por uno o varios comisionarios, de acuerdo con las disposiciones de la escritura social y lo establecido en el capítulo. La escritura social podrá establecer que la fiscalización se ejerza por más de uno de los sistemas antes señalados. El artículo 185 habla de la designación. Los contadores, auditores o los comisionarios deberán ser designados por la Asamblea Ordinaria Anual que practique la elección de administradores y para el ejercicio de sus funciones dependerá exclusivamente de la Asamblea, a la cual se rendirán sus informes. Particularidades de esta sociedad. Es la sociedad de mayor uso en Guatemala. Representa y divide su capital en acciones. La responsabilidad de los socios ante las obligaciones sociales es limitada al monto del pago de las acciones que suscribió.
También tiene anonimato de sus accionistas, tiene diferentes clases de acciones, como son las acciones comunes o ordinarias y las preferentes o privilegiadas, y también que tiene tres tipos diferentes de capital.